Hola amigos de Conexión Paranormal X, esta vez presentaremos una serie de videos sobre un tema lleno de misterio, que atrae, pero al mismo tiempo causa temor, nos eriza la piel. Durante años, especialistas, psicólogos, psiquiatras y criminalistas han tratado de conocer qué pasa por la mente de estas personas. ¿Acaso tienen alguna enfermedad psicológica o simplemente su naturaleza asesina está en sus genes? ¿O es algo más oscuro, más incomprensible, lo que los motiva, que les susurra al oído para llevar a cabo sus aberrantes asesinatos? Charles Manson, Andrei Chikatilo, el asesino del Zodíaco y el mismísimo Jack el Destripador son los nombres que nos vienen a la mente cuando de asesinos seriales hablamos. Pero esta vez nos enfocaremos en nuestro país, México, que no ha estado exento de contar con su lista de infames personajes en los anales de la historia, los cuales causaron terror puro a sus contemporáneos. En este primer video de la serie llamada Los asesinos seriales más famosos de México, les presentaremos el primer caso registrado de un asesino serial, el Chalequero, un personaje que a finales del 1800 causó miedo y terror entre las mujeres que ejercían la profesión más antigua del mundo. Recuerda que nosotros somos Conexión Paranormal X, tu conexión con el misterio. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirnos en tus redes sociales. En el ocaso del siglo XIX, en una creciente ciudad de México, donde por un lado las costumbres europeas más finas trataban de ser imitadas y por el otro la pobreza extrema del grueso de la población hacía mella en la vida urbana y rural, motivando a los habitantes de las zonas rurales a migrar a la capital mexicana en busca de mejores oportunidades de empleo. En este contexto surge la temible figura del Chalequero, que causó el terror entre la comunidad de sexoservidoras de la época. Francisco Guerrero Pérez o Antonio Prida, según otras fuentes, según la información consultada, nació en el Bajío mexicano, con la carencia de una figura paterna. Cansado de la pobreza, de los abusos y maltratos de su madre, migró a la capital del país en el año de 1862, donde trabajó como ayudante de zapatero. Ya instalado en la Ciudad de México, eligió como zona favorita para llevar a cabo sus asesinatos las colonias de Peralvillo y Tepito. Sus víctimas, una veintena de mujeres, en su mayoría prostitutas de la zona. Detrás de unos pantalones cachemir, un saco y chaleco de charro, se escondía uno de los asesinos más brutales de la historia criminalista de México. Se argumenta que su apodo del Chalequero podría venir de su forma de vestir. Otros más argumentan que viene de la frase muy mexicana a chaleco, que quiere decir tomar por la fuerza lo que no es tuyo. En este caso, poseer a las mujeres o prostitutas, a las que con una rabia arraigada en lo más profundo de su ser, mutilaba sin piedad hasta quitarles la vida. Quizá producto del abuso sufrido en su infancia por parte de su madre, o simplemente su alma era negra como el manto de la noche que cubría sus actos delictivos, el Chalequero causó el terror en la sociedad mexicana de finales del siglo XIX. El Chalequero fue acusado de matar a 20 mujeres con un cuchillo curtidor, a quienes degollaba con saña. Otras veces les cortaba la cabeza por completo o mutilaba sus genitales, homologando los asesinatos de Jack el Destripador, el más famoso asesino serial inglés, que, por la misma época, tenía aterrorizado el barrio de Whitechapel en Londres. En 1888, el Chalequero fue detenido por el detective Francisco Chávez, declarando que sus acciones eran para limpiar a la sociedad de estas mujeres impuras y pecadoras. Condenado a la pena de muerte, este asesino serial corrió con la suerte de ser exonerado de dicha pena y condenado a solo 20 años de prisión.
Al salir de la cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, el chalequero mantuvo un perfil bajo y una vida tranquila, haciéndose pasar como una persona normal ante la sociedad del naciente siglo XX. ¿Serían sus genes malditos, su odio desmesurado hacia las mujeres o su alma llena de maldad lo que lo llevó a cometer su asesinato número 21, estrangulando esta vez a una anciana hasta causarle la muerte? Pero ante los ojos de testigos, una vez más fue puesto frente al banquillo de los acusados, donde las autoridades de la época pudieron percatarse del peligro de este personaje, y fue puesto tras las rejas en la prisión de Lecumberri. Ahí pasó el resto de su vida, hasta que en 1910 murió, víctima de tuberculosis. ¿Sus acciones serían producto de un trauma o daño psicológico de su infancia? ¿O serían sus genes de naturaleza maldita? ¿O hay algo más oscuro y siniestro que incita, voces en su cabeza que motivan a este tipo de personas a cometer sus terribles actos? ¿Tú qué opinas? Nosotros somos Conexión Paranormal X, tu conexión con el misterio.